dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Sí, se bebía la sangre menstrual porque se creía que ahí estaba la vida. Por favor. Por eso Dios tiene que prohibirle al pueblo las leyes de Midá. Un día veremos eso más ampliamente, pero hoy lo tocaré muy brevemente. Las leyes de Midá, ¿qué son? ¿Qué son eso? ¿Qué es eso, ministro? Es que cuando la mujer estaba menstruando, el hombre no se podía allegar a ella. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy quiero traer un tema de parte de Dios que yo sé que va a ser de mucha bendición: magia sexual o sexo virtual. Dios mío, yo sé que esto va a tratar contigo. Magia sexual o sexo virtual. ¿Qué es? Yo quisiera partir de este punto. ¿Qué es la magia sexual? La magia sexual es todo intento, toda acción que tiene que ver o está vinculada con el hecho de un hombre o una mujer que quiera vivir con alguien de su mismo sexo, quiera convivir o compenetrarse sexualmente con alguien del otro sexo, o en otro punto, que un espíritu de las tinieblas tenga o quiera vivir con una persona o utilizar su energía sexual. Por eso el tema, hay varios puntos o un diagrama que yo quiero hacer. Lo primero que quiero tocar en ese sentido es que uno de los ejemplos de magia sexual que probablemente usted desconoce es que hay hombres o mujeres que tienen una edad avanzada y tienen como finalidad siempre buscar a alguien de edad menor, de menor edad. Pero usted dirá, ¿por qué? Y de momento usted ve que la persona tiene una atracción por alguien que en edad o le dobla la edad o tiene una edad que es abismalmente inalcanzable. No tiene lógica, no tiene sentido que dos personas así estén juntas o que puedan convivir. Pero hay una, o la más joven, tiene una inclinación y una predisposición por esa persona. Y usted se pregunta de una y mil maneras, ¿cómo es que esto está sucediendo? Magia sexual. Lo cierto es que a veces, o no, por no decir en todos los casos, pero la mayoría de veces lo que sucede es que las personas que manejan el ocultismo, pero tienen más edad, sea el hombre o sea la mujer, utilizan la energía de la persona más joven en el acto sexual. Por favor, yo no voy a dar detalles quizá de cómo se da esto, pero lo cierto es que por el sexo se puede absorber la energía, puede absorber la fuerza vital de uno de los dos. Por eso hay que tomar en cuenta varias cosas, y aquí es que quiero entrar. En la antigüedad, Dios le prohibió al pueblo encarecidamente ciertas cosas. Bíblicamente hablando, nosotros tenemos una separación entre pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Hay pecados que usted podía resolverlos con un sacrificio. Usted llevaba un carnero, usted llevaba un carnero, un bovino, una vaca, y se resolvía el problema. Pero hay otros que no. Esos problemas que no se resolvían, esos pecados que no tenían ofrendas, no tenían ningún sacrificio estipulado en la ley mosaica, se le llamaban pecados de muerte. ¿Por qué? Porque había que matar a la persona para que la plaga, para que el mundo espiritual, la puerta que abrió esa persona, no contaminara al pueblo entero. Yo quiero que usted entienda esto aquí hoy. Por esa razón, cuando dice la Biblia que Fineas, que Pinjas en hebreo, o Pinjas, dice que cuando estaba teniendo sexo uno de los del campamento hebreo con una
que no era de ellos, estaban teniendo sexo. Vino Pinhas y le enterró una lanza a los dos y los mató. Y había una mortandad que se estaba dando porque ellos estaban teniendo el sexo ilícito. E inmediatamente se cesó la mortandad, cesó la plaga porque él los mató. Por lo tanto, este estaba dentro de la categoría de los pecados de muerte. Lo cierto es que a mí me llama poderosamente la atención que estos pecados de muerte, la mayoría, en su gran mayoría, tenían que ver con pecados sexuales. Lo dije. Pero aquí hay otro punto interesante. Porque hay cosas que la Biblia no dice, escucha acá, pero nosotros queremos justificarla en este momento de la historia porque la Biblia no lo dice y nosotros creemos que la podemos hacer. Ministro, ¿a qué usted se refiere? Yo le voy a poner simplemente un solo. Tenemos el sexo virtual. Lo dije. Muchos de nosotros en algún momento hemos vivido esto. Estamos a la distancia de la pareja que tenemos y de momento sentimos una especie de fuerza. Quizá no sabíamos que era espiritual, quizá no sabíamos de qué se trataba, pero lo cierto es que esa fuerza, en algún momento nosotros incitamos a nuestra pareja a prácticamente un contacto sexual, un sexo virtual o un sexo en 4D, online. ¿Qué pasa? En alguna ocasión, uno de los dos dice, pero yo te siento aquí. Dios mío. Yo te siento aquí como que tú estás aquí, pero probablemente están en dos países totalmente diferentes. Están a kilómetros de distancia. Pero energéticamente los dos se sienten cerca. ¿Por qué? Esto tiene una explicación. La física cuántica, Dios mío, oh my God. Ministro, ¿qué es la física cuántica? La parte o la rama de la física que tiene que ver con estudiar las formas pequeñas de la materia. 1. 2. Es la parte que tiene que estudiar o que tiene que ver con profundizar en el átomo, en las partículas subatómicas, es decir, las que componen el átomo, o en el boson Higgs. Es decir, hay partículas que componen. Yo les llamo las partículas de la eternidad porque son infinitas. Dios mío, pero luego hablaré de eso. Lo cierto es que ahora la física cuántica dice y estipula que hay otro yo. Hay un yo cuántico, es decir, hay alguien como yo con energía espiritual en otro lado. Por favor, hay alguien en un universo paralelo, en una dimensión paralela, y esa persona, ese ser, ese yo, con las características mías. Hello. Con las características mías, puede hacer cosas por mí. Yo quiero que usted me entienda aquí hoy. Yo quiero que alguien me entienda aquí. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Cuando está dándose ese hecho de que en la excitación por una llamada y cualquiera de los dos se está sintiendo cerca, ellos no saben, usted no sabe, yo quizá no sabía. Dios mío, ¿qué yo he dicho? Que era precisamente el otro yo. Pero ¿cómo el otro yo? Claro, podía ser un espíritu de las tinieblas, precisamente para crear un contacto sexual, porque nosotros creemos que el contacto sexual simplemente es el contacto físico. No, yo puedo entrar en contacto con alguien, usted puede entrar en contacto con alguien sexualmente sin estar corporalmente juntos. Por favor, ¿qué yo he dicho? Porque es un movimiento de energías, Dios. Es un movimiento de fuerzas invisibles. Por lo tanto, usted puede precisamente, ¿verdad?, llegar a un fluido sexual. Y usted cree, ¿quién se lo provocó? ¿Quién fue que lo hizo? Un espíritu de magia sexual. Lo dije, no lo quería decir. Un espíritu de magia sexual. Por esa razón, en este tiempo precisamente histórico, tú tienes que el sexo virtual, lo dije. El sexo virtual es precisamente el portal, el canal y el medio por donde la magia sexual está desarrollando su mayor
fuerza, su mayor implicación, su mayor manifestación es a través del sexo virtual. Por favor. Por favor. Como si eso fuera poco. Y se lo voy a poner. Aquí hay otro ejemplo. Dios le había prohibido a Israel una serie de prácticas, porque los pueblos paganos las hacían. Hay unas que aparecen en la Biblia, hay otras que no. Pero el problema es que al usted no saber la razón por la que se prohibió eso, en el momento histórico en que se prohibió, hay unos que interpretan que porque no aparece en el texto, no es aplicable al día de hoy. Permítame explicarle. En la antigüedad había una práctica de magia sexual. Los pueblos paganos bebían la sangre menstrual. Por favor. Ay, Dios mío. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Sí. Se bebía la sangre menstrual porque se creía que ahí estaba la vida. Por favor. Por eso Dios tiene que prohibirle al pueblo las leyes de Midá. Un día veremos eso más ampliamente, pero hoy lo tocaré muy brevemente. Las leyes de Midá, ¿qué son? ¿Qué son eso? ¿Qué es eso, ministro? Es que cuando la mujer estaba menstruando, el hombre no se podía allegar a ella. Lo dije. ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento, si ella vivía con él, si ellos tenían relaciones, la mujer, el portal que había abierto, y usted me dirá, ¿cuál portal? Yo solo voy a explicar. Lo que pasa es que precisamente, ¿por qué usted cree que se relacionó que el periodo menstrual, ¿verdad?, era parecido a un estado lunático? Y en algunos países latinoamericanos incluso se le compara con la luna a la mujer cuando tiene dicho el periodo menstrual. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus lunares tomaban ventaja cuando la mujer tenía la menstruación. De hecho, la mujer no podía incluso ir al campo, a la agricultura, no podía ir. ¿Por qué? Porque la energía que ella movía en ese momento, yo no lo quería decir, pero lo dije. Ella en ese momento de menstruación, si pasaba por el cultivo no se daba. ¡Ja! Por favor, yo quiero que usted me entienda aquí hoy. ¿Sabe por qué? Porque la energía que ella movía durante el periodo menstrual era muy semejante a lo que producía la luna. Por eso los antiguos, nuestros antepasados, nos decían que en luna llena no se sembraba. Dios mío, no siembres en luna llena. ¿Por qué? Bueno, porque la radiación lunar está en su máxima expresión. Por lo tanto, el cultivo no se te va a dar. Oh my God. ¿Qué es esto? Lo cierto es entonces que las prácticas de magia sexual de la antigüedad tenían una finalidad. La segunda ya no era beber la sangre menstrual, sino la segunda era orgías. Usted nunca se ha preguntado por qué la Biblia te prohíbe las orgías. Y en este momento histórico es como un chiste hablar de personas que hacen tríos. Usted nunca se puso a pensar a qué se debe eso. La Biblia te prohíbe el trío, 4, 5 o la cantidad que sea en el acto sexual, precisamente porque en los pueblos antiguos, en los pueblos paganos, muchos de sus dioses, la forma que ellos tenían para invocarlos era a través de orgías. Dios mío. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Sí. En algunas orgías se llevaban a mujeres vírgenes. Dios mío. Hombres vírgenes. Y la sangre que venía de ellos. Dios, en ocasiones se bebía la sangre de
No es que no lo quería decir, pero voy a tener que decirlo. A la mujer virgen se le hacían ritos, prácticas de el himen. Dios mío, esa sangre del himen, tomarla, beberla. 1, 2, la sangre del himen, tomarla para rociarla sobre personas. Lo dije. 3, también se tomaba la sangre del hombre, del prepucio. No era una circuncisión, sino que como él no había tenido, todavía tenía el prepucio, y tomaban esa sangre, Dios, precisamente para poder invocar a sus demonios, para poder invocar a sus dioses. Por eso es que Dios ahora está prohibiendo una serie de cosas en Israel. No, ustedes no van a hacer esto, ustedes no van a hacer aquello. De hecho, el asunto fue tan fuerte, para que usted me entienda, que cuando una muchacha se casaba en Israel, esa joven, que normalmente tenía 12 años de edad, casi 13, porque esa era la mayoría de edad en su tiempo, como le pasó a María. María tenía 12 años de edad cuando se casó con José. Gracias, muy amables. En ese sentido, ahora, ella, en el primer contacto sexual que tenían las jóvenes, el hombre tenía que separarse de ella. Y hasta que ella no dejara de sangrar, o hasta que no llegara la primera menstruación y pasara, él no podía volverse a llegar a ella. De manera que todas estas leyes que Dios estipuló tenían una razón de ser. Esto no era simplemente por un capricho divino. Esto no era un invento del Padre, no. Sino que Dios estaba precisamente cerrando portales espirituales. ¿Por qué? Porque precisamente los demonios entendieron que el contacto sexual, lo dije, que el contacto sexual es precisamente una de las áreas que tiene la capacidad de poder materializar demonios en la tierra. Llama poderosamente la atención. Dios mío. Que otra de las prácticas, y sería la tercera, que los pueblos antiguos utilizaban para invocar demonios a través de ritos sexuales. Dios mío. Y aquí viene algo. Yo quiero que usted me entienda esto acá. En ocasiones, antes de tener relaciones o antes de las orgías, se empezaba a maltratar a uno de los dos, sea hombre o sea mujer, o sea hombres con hombres. Se empezaban a maltratar. ¿Por qué? Porque era un sexo masoquista. Por favor. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Que hay personas en pleno siglo XXI que para tener sexo tienen que hacerlo de forma masoquista. Hay que golpearlos porque ellos no se sienten bien, están endemoniados. Lo dije, no lo quería decir, pero lo dije. Que tienen que tener sexo para poder, tienen que tener golpes, tiene que haber golpes, maltrato, para ellos poder vivir. Magia sexual. Lo que pasa es que como la Biblia no lo dice, cualquiera cree que no existe, o cualquiera cree que no puede abrir un portal a los demonios. Una cosa es lo que nosotros decimos de manera lógica, y otra muy distinta es la lógica del mundo espiritual. El sadomasoquismo o el sexo masoquista era la otra forma de algunos ver. Y ahora, Dios mío, oh Dios mío, lo voy a decir, Dios mío. Y empezaban a golpear a la mujer, o empezaban a golpear al hombre, y hasta que no había sangre no tenían sexo. Dios de gloria. Magia sexual. Hay otra práctica, y con esta culmino por el día de hoy. En la antigua Roma, todo aquel que tenía la condición económica, que tenía dinero, tenía un buen status quo, tenía esclavos.
no todos los esclavos eran iguales. Habían esclavos para el cultivo, habían esclavos para la casa o mayordomos, habían esclavos sexuales. Hello. Ministro, ¿cómo así? Se lo voy a explicar. Los esclavos sexuales tenían que masturbar. Por ejemplo, si había un hombre, una pareja de esposos, ahora cada uno tenía un esclavo. La mujer tenía una esclava o un esclavo, y el hombre tenía un esclavo o una esclava. Si ellos querían intimar, los esposos, el esclavo masturbaba a la dueña. Dios de gloria. Y la esclava masturbaba al dueño. Luego de eso, los esposos vivían. ¿Cómo usted cree que iba a venir el niño? Influenciado por magia sexual en caso de que lo tuvieran. No obstante a eso, en el mismo tenor, si usted era invitado a la casa de un romano, usted tenía que vivir o con el esclavo o con la esclava. Ah, my God. Ah, Dios mío, Dios mío. Por esa razón, Pablo estaba prohibiéndole mucho a la iglesia, a las sinagogas del primer siglo, el poco contacto con casa de romanos. Porque la ley romana lo estipulaba. Si tú ibas a la casa de un romano, habían varias cosas que pasaban. Uno, la comida era presentada a sus ídolos. Dos, en la mayoría de los casos tenía que haber actividad sexual. Ah, por Dios. Por eso estaban si tú eras un procurador romano, si tú eras alguien de la alta alcurnia romana, y un día de esto voy a dar un tema de los diferentes títulos honoríficos que había dentro de Roma. Lo cierto es que si tú eras un procónsul, tú eras alguien de importancia, de acervo, de nivel, tú tenías que ahora cuando tú me invitabas a tu casa, tú tenías que vivir con una de mis esclavas, porque parte de la hospitalidad romana consistía precisamente en brindarle al invitado un buen sexo. Dios de gloria. Oh my God. Oh my God. Magia sexual y sexo virtual. Extrapolando esto al día de hoy. Una de las cosas que el enemigo ha utilizado, que los demonios han utilizado y que parece que le ha dado resultado, es precisamente llevarnos a un nivel de lógica, de coherencia que como humanos es formidable. Sin embargo, dentro de las leyes espirituales está rompiendo patrones, violando códigos, abriendo puertas. Una de ellas es que nosotros vivimos, y aquí viene la parte, la secuela, el aborto. Hay que hacerle un programa total, completo al aborto. Lo cierto es que el sexo desenfrenado y los países supuestamente desarrollados que tenemos en el mundo han aprobado el aborto como una medida para salir del paso a la irresponsabilidad sexual. Dios mío. Dios de gloria. Mi irresponsabilidad lo tiene que pagar una criatura. Mi libertinaje lo tiene que pagar alguien que no tiene nada que ver o es totalmente inocente en el proceso. De manera entonces que ahora el hecho del aborto, ¿para qué? ¿Por qué en el día de hoy hay una masificación de los abortos? ¿Tiene algo que ver esto con el mundo espiritual? Claro. Hay demonios que necesitan sangre para poder entrar en esta tierra. La realidad por la que la humanidad ha caído en una depravación se debe altamente a que hay espíritus que han salido de dimensiones por la práctica malvada, oscura y diabólica nuestra. Ellos han irrumpido en este espacio.
Por favor, por favor, por favor. Y ahora hay un problema enorme. Ahora usted tiene un problema grande porque hay muchos inocentes que han muerto injustificadamente. Ellos no tienen la culpa, pero el mundo espiritual lo que está viendo es que hay derramamiento de sangre y los demonios, los espíritus, se están empoderando poco a poco de la humanidad. Hello. Dios mío, yo quisiera seguir hablando de esto en el día de hoy, pero lamentablemente hemos llegado al final. Recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.